el amar la vida como viene, y hoy son los hogares de Cristo, y el poder realmente escuchar todas las campanas, juntarte con todo lo que tengas que juntar, y de ahí por sacar conclusiones, denota su característica de líder. Digo, para mí es una reafirmación de eso. Y claramente Francisco ha jugado un rol geopolítico muy importante, siendo jefe de la institución más antigua que tiene el Occidente y más importante en muchos países. Y de hecho, Francisco ha laburado un montón para que los países donde otras expresiones del cristianismo fueron creciendo más, cómo poder fortalecer el catolicismo. Upa, estás abriendo un portal que ya no vamos a meter, pero me gusta. Pero bueno, Francisco fue a pelearse con los evangélicos y particularmente con esto. No sé si decirle teologías, pero sí formas de abordar la carencia muy complicadas para con el que tiene menos, muy complicadas en cómo operan políticamente, y eso lo vemos no solamente hoy en la Argentina con el gobierno actual, sino que lo hemos visto, por ejemplo, con el gobierno de Bolsonaro, y lo hemos visto en ficciones de Netflix, o sea, lo hemos visto en varios lugares, y yo soy de las que cree que un montón de cuestiones, no solamente a nivel internacional, sino mismo en la Argentina, no hubieran pasado con Francisco operando en la política, porque Francisco operaba en la política real. No sé si hay pruebas de eso, pero si uno va juntando una carta, un encuentro, una cosita, vas uniendo los hilos, esas cuestiones aparecen, y también aparecen las cuestiones que sucedieron una vez que Francisco falleció. Yo creo que el caso argentino más notable del año pasado es la prisión de Cristina. Y hay un debate ahí de, Francisco pidió a toda la política argentina que la cuidemos, y una vez que fallece, Cristina habla mucho de Francisco, una vez que fallece, y después Cristina cae presa. Creo que hay para nombrar un caso chiquitito. Si queremos ir a Gaza, veamos cómo avanzó la guerra. Si queremos ir también a Europa, veamos cómo avanzaron las políticas inmigratorias, cómo avanzan muchos gobiernos de derecha. Hay todo un entramado ahí internacional, el cual Francisco no fue ajeno, sino que al contrario, opinó, dijo desde Evangelio Gaudium en adelante, cuando en 2013 dijo que hay que decirle no a la economía que mata. Y de ahí hacia adelante habló de los empresas internacionales como nuestra deuda con el FMI, habló de esto, de guerras, de inmigraciones, de muertes, habló del lawfare, habló de todo lo que uno quiera escuchar más que otra cosa, y creo que ahí está el rol político internacional que él estaba jugando, y que en todo ese rol político también nunca se olvidó de la periferia de la que él venía, que venía de la izquierda al fondo del mapa. Fueron a buscar un papa al fin del mundo, dijo él, y bueno, no se olvidó de ese fin del mundo, al contrario, siempre lo tuvo presente dentro de su análisis y de su operar. Programón el de hoy. Cuando volvamos de la tanda nos vamos a meter, también hasta León salió a plantársele a Trump, haciendo gala de algo de la herencia franciscana. Nos vamos a meter ahí, nos vamos a meter en lo que pasa al interior de la iglesia, que también cayó en la iglesia la elección de Francisco, y vamos a seguir hablando de su legado en la cotidianidad argentina. 11 3200 0530, ahí nos mandan mensajes, audios, pueden mandarnos una bendición si quieren también el día de hoy. Vamos a una tanda cortita y ya volvemos. En este reino del revés, donde un ladrón es vigilante y otro es juez, hay una radio que nunca se apaga. Prende la radio, prendete. AM530, 20 años. Somos radio, somos comunidad. Ahí, cuando te subís al auto, mientras remodelas tu casa o cuando abrís tu negocio todos los días, te acompañamos en cada momento de tu vida para que puedas desarrollar tus proyectos con la tranquilidad y el respaldo de siempre. Llama al 0810-222-2444. Consulta con tu productora o productor asesor de seguros. Ingresá en provinciaseguros.com.ar o seguinos en nuestras redes sociales. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. Número de inscripción 499, Superintendencia de Seguros de la Nación, 0800-666-8400. El destino de tus vacaciones está en Turismo
Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. 11-11, el periodismo con opinión que faltaba en la televisión. De lunes a viernes, 21:30, 11-11, por AR12, periodismo con opinión. Alimentos cooperativos, producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentoscooperativos. Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. Seguinos en nuestras redes sociales y entérate de nuestras actividades. Encontranos en X como @HCDiputados, en Instagram, Facebook, YouTube y TikTok como Diputados BA. También podés visitar nuestra página web y suscribirte a nuestros canales de difusión en WhatsApp y Telegram. Gracias, mami. Escuchar este mensaje te toma más tiempo que abrochar tu cinturón o la sillita de tu hija o hijo. Un clic que salva. Ministerio de Transporte, Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Y si sale bien, actualidad, arte y alguna que otra reflexión. ...22:38 y Belén del Huerto, fuera del aire, habría todo un debate que ya había introducido quizá en una beta sutil Sofía Rosen, que tiene que ver con el rol de las religiones en la disputa por el modelo de humanidad, por el mundo, por los proyectos políticos de poder, cómo en nuestra región ha ido creciendo las iglesias pentecostales y neopentecostales, atadas a la idea de la teología de la prosperidad, le dicen algunos, ¿no? Esta idea de que tienes lo que te mereces, ¿no? Más una idea un poco más mercantilista que la del Jesús que expulsó a los mercaderes del templo, o el rico que jamás pasará por el ojo de una aguja. Y recordábamos que nosotros el año pasado estuvimos en Malvinas, y en Malvinas vos tenés dos grandes iglesias, la anglicana y la iglesia católica apostólica romana. En la católica apostólica romana, quienes van son los migrantes, porque en Malvinas uno no tiene contacto casi con los británicos, anglosajones, protestantes, pelados y blancos. Uno trabaja. Claro, uno tiene contacto con la gente que labura. Es una sociedad de casta. Entonces uno se relaciona con los filipinos, con los chilenos, con los sudafricanos, con los zimbabuenses. ¿Qué son? Católicos. Y que van a la misa, a una misa en donde parte de los folletos y de los materiales están también en español. La iglesia protestante, anglicana, digamos, es la iglesia de los dueños de la tierra y de los dueños de la licencia de pesca, de los dueños del hotel, de los dueños del poder. Ellos tienen sus bares y sus iglesias. Tienen sus bares y sus iglesias, todo muy diferenciado. Pero también expresa una disputa por el proyecto de mundo. Si uno piensa, por lo menos en el surgimiento de las iglesias neopentecostales, su vínculo muy cercano con Estados Unidos y sus ideas de fondo. ¿Cómo lo ves esto que introducía Sofía, vos, Rodolfo, y después vos, Sofía, te despachás a tu gusto? Sí, yo lo veo quizá también con un aire autocrítico de que eso también nos pasa a nosotros en la Iglesia Católica. Por ejemplo, ¿no? Yo reconozco el valor que tiene la renovación carismática católica. Ya veo que por ahí alguno me va a mandar algún mensaje opinando algo distinto que yo. Pero digo, muchas veces nos vamos de mambo con la oración, y la renovación carismática católica a veces puede correr ese riesgo, pero también lo puede correr una persona apasionada de rezar el rosario, ¿no? De decir, yo estoy bien porque estoy bien con Dios, ¿no? Pero lo que pasa a mi alrededor me es ajeno, ¿no? Uh-huh. Entonces me parece que ese es un riesgo que todos corremos, ¿no? Me parece,
particularmente en estas iglesias de la prosperidad que fomentan justamente este auge del yo, y de que yo, en la medida en que ofrende, ¿no?, a mi Dios y me vincule de la mejor manera con él, billetera por medio, o a veces, no solamente billetera por medio, hay gente muy humilde y muy pobre, de que realmente acontece lo que Jesús mismo denunciaba, ¿no es cierto? Una viuda que daba todo lo que tenía para vivir, y a veces pasa esto en estas iglesias, ¿no? Y en realidad, digamos, como que el prójimo se perdió en el horizonte, ¿no? Y él justamente también, Fratelli Tutti, Francisco monta esta encíclica sobre la parábola del samaritano. A ver, contala. Resumila. Mira, el samaritano, por empezar, después de esa parábola y con los siglos, ¿no?, se le llamó buen samaritano. El samaritano en los tiempos de Jesús era un ser abyecto, despreciable, un hereje, un tipo que no merecería vivir. ¿Por qué? Bueno, porque entre samaritanos y judíos, ¿no es cierto?, había una pica muy fuerte, ¿no? Y resulta que Jesús se encuentra con un tipo muy religioso, un judío muy religioso. Yo siempre digo, ¿no?, los principales problemas que Jesús ha tenido, los ha tenido con tipos muy religiosos. Así que por eso yo a veces también, cuando alguien me ficha de que soy cura y me dice, padre, yo soy muy católico, digo, qué problema, digamos, ¿no? Porque a veces el muy religioso se cree que lo tiene a Dios en la mano, ¿no? Uh-huh. Y bueno, Jesús se encontró con un tipo así, que le preguntaba, ¿no es cierto?, acerca de quién es mi prójimo, ¿no? Hubo una pregunta previa, pero bueno, no viene al caso. Qué pregunta filosófica. Claro, y resulta que Jesús, en lo que le cuenta de la parábola, que hoy la llamamos así, la parábola del buen samaritano, es que hay un judío, justamente malherido, atacado por asaltantes, que queda al borde del camino, ¿no? Y resulta que por ese camino van dos personas muy religiosas del pueblo judío. Y esas personas muy religiosas del pueblo judío, alguien que serían los antepasados de mi gremio, uno de ellos era un cura, un sacerdote, ¿no? Lo esquivan, ¿no? Lo ven y siguen de largo. ¿Por qué? Porque, bueno, siguen apurados en sus cosas y en sus historias, capaz que iban justamente al templo a rezar, ¿no? Y resulta que dice Jesús que por ahí aparece un samaritano. Me imagino el judío que lo estaba escuchando cómo empezó a incomodarse cuando Jesús dice, por ahí aparece un samaritano, y el samaritano lo vio y se conmovió. Y todo lo que hizo ese samaritano por ese judío enemigo de él, ¿no?, que estaba en problemas y estaba necesitando una ayuda, ¿no? Entonces, bueno, la conclusión, le dice Jesús, ¿quién te parece de esas tres personas, esos dos judíos tan religiosos y ese samaritano, ¿no?, que se acercaron al judío malherido, quién de los tres se portó como prójimo, ¿no? Y claro, no tuvo más remedio el judío que reconocer, y el que se compadeció de él, ni siquiera dijo el samaritano, ¿no?, porque el judío la palabra samaritano era muy, despreciable, ¿no? Casi que la patria es el otro, estás. Exactamente, ¿no? Exactamente. Y por ese motivo yo digo, me parece a mí que muchas veces estamos en ese problema, ¿viste?, en las iglesias, ¿no?, de estar muy así mirándonos el ombligo. Y en el ombligo capaz lo sentimos a Dios, también nos sentimos muy cerca de Dios porque rezamos mucho, porque vamos a misa todos los domingos, porque no sé, ¿no? Y resulta que perdemos de vista de que el mandamiento del amor a Dios, ¿no?, va de la mano con el amor al prójimo. Y ojo, no el prójimo, y sí, ¿quién es el prójimo? El que tengo cerca. Jesús le cambió la pregunta. Con lo que le contó, le cambió la pregunta a ese judío tan religioso, porque en lugar de decirle, ¿quién es mi prójimo?, Jesús terminó preguntándole, ¿de quién vos te tenés que hacer prójimo? O sea, no es quién es mi prójimo, así el que tengo cerca, no, ¿a quién vos te tenés que acercar para darle una mano?, ¿no? Bueno.
Tremendo lo de Rodolfo. Rodolfo, te quiero acá de columnista, viejo. Toda la semana una reflexión franciscana. No, yo... a mí lo que me sucede con el resto de las iglesias es que lo que uno ve de afuera, digo, que yo hay unas cosas de teología que las toco de oído, que mis padres ambos son teólogos, digo, es una particularidad bastante específica. ¿Cómo se ataja mi aprio? Dice, toco de oído, pero mis padres... Dale, despachate, querida. Pero me pasa que lo que veo y lo que veo en los barrios y cuando uno habla con gente de esas iglesias es que son muy cerrados, digo, y laburan mucho en lo individual, digo, justamente la elevación individual y única de tu propio espíritu para vos estar bien con Dios, y no la cuestión comunitaria, digo. Bueno, vos decías esto de la pared del otro. La Iglesia Católica es la que incorpora el concepto de justicia social y muchas cuestiones que después el peronismo retoma para poder decir nadie se realiza en una comunidad que no se realiza. Y por lo menos ese catolicismo acompaña esa noción de comunidad. Pero bueno, antes vos nombrabas también toda esta parte de la Iglesia Católica, digo, que al día de hoy es reacia, Francisco. Digo, cuando nosotros pensamos en ese 13 de marzo del 2013, más allá de uno recordar como qué hizo ese día y dónde estuvo, si vamos a las tapas de los diarios, digo, y vemos, por ejemplo, las tapas del Héroe de la Nación y comparado con las tapas de la página 12, y lo que sucedía de golpe en los barrios de Recoleta, que las señoras volvieron a sacar sus banderas blancas y amarillas, y todo el mundo dijo como, bueno, es el papa que se va a enfrentar al kirchnerismo y etcétera, para pasar a ser el papa de izquierda, ¿no? Digo, en muy pocos días, porque una vez que Cristina viaja al Vaticano y se junta con Francisco, La Nación recula un montón con sus tapas y con su diario y con su nota, cada vez va apareciendo Francisco cada vez más chiquitito, dice, en la tapa si uno va a esos días. Porque hay incluso una parte de la Iglesia Católica que no quiere mirar al costado, que cuando ve a un pobre en la calle elige subir la ventanilla al vidrio, elige no dar un mango que le sobra, o da lo que le sobra, da lo que le sobra para larvar sus propias penas. Eve, en una de sus anécdotas, cuando habla de su hijo, cuenta que su hijo no daba a sus compañeros lo que le sobraba, daba lo que él tenía. Hay una anécdota que me acuerdo conté una vez en la universidad, que era que uno de sus compañeros le faltaba un colchón, una cosa así, y que él fue y se llevó el colchón de su casa, y Eve lo veía irse con el colchón. Y bueno, la enseñanza era esa, uno no da solamente lo que le sobra, sino que da todo por su prójimo, y que incluso al día de hoy en la iglesia sucede esto. A Francisco no lo leen, los curas no leen a Francisco, las comunidades eclesiásticas no leen a Francisco, a veces lo leemos más desde la política, con una base mucho más política que religiosa, y en algunos grupos de compañeros logramos como conjugar eso. Después ¿por qué las iglesias como el evangelismo y demás operan como operan? Son instituciones, y como instituciones buscan la forma de permanecer en el tiempo, ¿no? Kush, cuando habla de cultura, dice que hacer cultura es la forma de permanecer en el tiempo, hacer cultura. Entonces, bueno, la iglesia lo que va logrando hacer es leer a su pueblo en el momento, o una parte de la iglesia lo que logra hacer es leer a su pueblo en el momento en el que habita eso. Y así nace la doctrina de la iglesia, ahí empezó León XIII y el laburo que llegó hasta Francisco y hasta León el día de hoy. Y bueno, los evangelistas han visto la forma de aliarse con un sector del poder muy ligada al norte global, de la misma forma que la iglesia judía más ligada al sionismo, ligada a ese norte global que oprime pueblos en pos de seguir guardando una cuota de poder para sí mismos y en detenimiento de los pueblos, de la soberanía, porque yendo al caso, por ejemplo, esto del sionismo internacional y demás, los votos históricos en contra de la soberanía de Malvinas dentro de la ONU son de Estados Unidos, de Inglaterra e Israel. Entonces, ahí hay también una parte de iglesias y creencias que operan en contra de los pueblos y la libertad de los pueblos, y de la verdadera libertad y no la libertad de los mercados. Está todo mucho más conjugado de lo que uno creería. A veces parece que uno se pone medio conspiranoico cuando habla de todo junto, pero todo el proceso es mucho más sencillo y está todo mucho más acompañado cuando lo va desentramando. Y bueno, la iglesia católica es tan popular y tan amplia justamente porque logra abordar desde gente como yo, que yo no creo que haya que confesarse necesariamente para poder comulgar. Si vos querés comulgar, andá y comulgá. No tienen por qué decirte nada el cura.
hasta, no sé, el Opus Dei, que es mucho más conservador. Ojo que Francisco se lo cargó al Opus Dei, sí. Y no es un dato menor, digo, cuando a veces se analiza es una pregunta que siempre me hago, viéndolo de lejos, soy un tipo que está lejísimo de la iglesia, salvo por mi interés, mi acercamiento, capaz que por la figura de Francisco, ¿qué tanto pudo transformar Francisco una institución milenaria? Porque uno dice, en el breve periodo de papado que tuvo, un monstruo con la capacidad territorial, de recursos, de humanos organizados en torno a esa institución, ¿qué tanto transformó Francisco la iglesia hacia adentro? Digo, esto de que se cargó al Opus Dei, sin duda es una mojada de rostro a los sectores más conservadores. Y en el fondo de la institución, ¿pudo meter cambios de fondo, Rodolfo? Yo creo que sí. Quizás en algunos ámbitos, porque viste, depende mucho del país y dentro del país también de la idiosincrasia de las comunidades cristianas católicas a las que te referís, ¿no? Por la pregunta, ¿no? Pero me parece que sí, en el sentido que dos cuestiones que él las planteó también en algún momento, al modo de superar una cierta sordera, ¿no? Francisco decía, no podemos ser sordos al grito de los pobres y al grito de la madre tierra, ¿no? Que él le llamaba también la casa común, y que en muchos sentidos es un único grito, ¿no? Porque los desastres ecológicos, quienes más sufren esos desastres ecológicos son los hermanos y hermanas de los pueblos más empobrecidos, ¿no? Y creo que en ese sentido la Iglesia empezó a despertar, a poner en el centro a los pobres. Muchas veces en distintas comunidades por donde han dado, viste que, se habla de que en la iglesia existe la catequesis, que es lo que enseña la iniciación, digamos, en la fe cristiana, y existe también Cáritas. Y Cáritas muchas veces ha pasado en las comunidades como el grupo de mujeres mayores, por lo general, que pareciera que no tuvieran nada que hacer en la casa, entonces se dedican a acomodar la ropa que otros llevan, y muchas veces en mal estado, y que otros llevan porque les sobra, ¿no? Y a repartir algo de comida a los pobres, ¿no? A los pobres del barrio. Yo creo que ese concepto también ha sido un poco trastocado gracias a Francisco, ¿no? Porque los pobres se han empezado a ocupar el centro, ¿no? En la vida de la iglesia. Eso es lo que ha planteado León también. A León no se le conocía, digamos, un documento, digamos así, programático, aunque el mismo León ahora últimamente está diciendo que el programa de la iglesia es el programa de Francisco. Está picante, León, ¿eh? El que planteó en Evangelii Gaudium, ¿no? Pero el primer documento propio de León, que él reconoce incluso que no lo escribió solamente él, sino que Francisco lo tenía a medio escribir, no me acuerdo ahora, no sabía decirte. Es sobre la centralidad de los pobres en la vida de la iglesia, ¿no? Dilexi te es el nombre en latín, ¿no? La centralidad de los pobres en la vida de la iglesia. El primer documento del Papa León, de octubre del año pasado. ¿Qué tal, no? Y así como los pobres empiezan a ocupar un lugar central, empieza a ocupar un lugar central también la Pachamama, la madre tierra, la casa común, como le decía Francisco. Hoy es bastante normal encontrar niños o adolescentes o personas que empiezan a involucrarse en campañas de protección del medio ambiente, del cuidado del agua. La misma iglesia, si hablamos, por ejemplo, de la herencia de Francisco en el episcopado argentino, yo, digamos, estoy muy contento, ¿no es cierto?, del presidente que tenemos en el episcopado argentino, que es el arzobispo de Mendoza, Colombo, Marcelo Colombo, que además, de tal palo tal astilla, ¿no es cierto? Marcelo Colombo ha sido un cura formado, digamos, en el clero de Quilmes, y quien ha sido el obispo de Quilmes, Jorge Novak, ¿no? Uno de los obispos calificados como rojos, ¿no? En la época de la dictadura.
y era una rara avis, ¿no es cierto? Jorge Nova, como Jaime de Nevares, Angelelli, que terminaron cargándoselo, ¿no? Y Esaine, ¿no? Pero bueno, Marcelo Colombo viene de esa iglesia y hoy día es el presidente del episcopado argentino, ¿no? Y las cosas que Marcelo Colombo en nombre del episcopado está planteando al gobierno, por ejemplo, la ley esta modificación de la ley de glaciares, que es una modificación al servicio de las mineras, al servicio de las empresas, y evidentemente, ¿no es cierto?, que Marcelo, en nombre de la Iglesia Argentina y en nombre de la Conferencia Episcopal, está planteando lo que planteó Francisco, que es poner en el centro a la Pacha, ¿no? Porque no puede ser, digamos, de que vivamos en ese divorcio, de que explotemos y no nos importe lo que hagamos con la naturaleza, porque realmente somos parte de la tierra. No que la tierra o el ambiente es el lugar en el cual nosotros nos servimos. Hasta incluso, viste, hay algunos que se plantean, ¿no?, de que quizá el ser humano desaparece, y va a desaparecer justamente porque el ambiente reacciona a la tremenda agresión que el ser humano hoy le está provocando, ¿no? Y me parece que esos temas Francisco los ha instalado en la iglesia y no se pueden correr. Importante, sobre todo cuando tenemos a los tecnorricos ya pensando a Peter Thiel que se quiere instalar en Marte y en la Luna. Che, muchos mensajes que llegan, quiero leerles algunos porque van para ustedes también, después si quieren responden alguno, y si sale bien, Franco de Villa Adelina manda este mensaje: la frase del cuarto tatuaje pertenece a Aristóteles, dice. Lucila Sánchez dice: hola amigo, Francisco fue el primer papa jesuita, hecho no menor dentro de la historia de la Iglesia Católica Apostólica Romana. Los jesuitas revolucionaron cada territorio donde llevaron su acción evangelizadora desde sus orígenes. No fueron queridos por el poder real al punto de ser expulsados al fines del siglo XVIII de todas las tierras de los reinos imperiales de Portugal, España y Francia. Fueron revolucionarios organizados y temidos por el poder. Un mensaje más largo muy interesante que manda Lucila. Javier de Villa María dice: apenas fue elegido el Papa, Bergoglio usó el poder que un Papa tiene de arrastrar la mirada del mundo y llevarla hacia la República Centroafricana, así el mundo se entera de los pobres. Acá también dicen: recordemos que Jesús nació en Judea y vivió en Samaria. Mario de Mataderos dice: buenas noches Jair, Belu y equipo del Grito del Sur, escuchando a Sofía y al padre Rodolfo. Como no creyente, creo en las personas, en las organizaciones, en los curas de opción por los pobres, como el padre Paco, Rodolfo y tantos, pero no creo en la mística de acciones no racionales. ¿Se puede convivir con los creyentes termos? ¿Estamos del mismo lado? Abrazo, Mario de Mataderos. Acá también dicen: qué buena mesa, y mandan muchos mensajes. ¿Tenés en el YouTube alguno, Belu? Sí, dicen: buenas noches, Jair y Belu. Buen fin de miércoles, recién llegando pasó a saludar, Lorenzo. También el Papa León es agustino, es compañero, dicen. Acá dice lo mismo: incluso la llegada de Prevost como nuevo Papa tiene una marca de lo que dejó Francisco, incluso siendo agustino. Y dicen que hoy te pidieron la bendición para toda la familia en la marcha de los jubilados. Aguante Sofi Rosen, tenés hinchada acá, Sofi Rosen. Operé un poco quizá. Vamos, Sofi, Paz Rosen, te mandamos un beso grande, Paz. La próxima le invitamos a Paz. Hola, y si sale bien, excelente programa, saludos Belén y equipo. Acá dice: bueno, vamos Sofi, esa es mi mujer. Bueno, muchos saludos. Nada, quiero agradecerles por haberse venido hoy. ¿Qué decís, Belu? ¿Qué mesa que armamos? Buenísima, ¿no? Estaba pensando un poco lo de la casa común, los chicos de no va a salir, la organización ¿quién es? Ambientalista. Jóvenes por el Clima. Jóvenes por el Clima, el día recordando a Francisco, el 21 de abril, sacó una publicación, el 21 de abril sacó una publicación sobre la importancia de los dichos en la Iglesia Católica y el trabajo de la Iglesia Católica en favor del cuidado del medio ambiente, ¿no? Y también con una mirada bastante más popular que otros sectores que son a veces más elitistas y más performáticos, sino más desde la comunidad y no desde las embajadas, ¿no? No vamos a decir de quién. Sí, totalmente. Llegan muchos mensajes, algunos me quedan sin leer. Lean Fidel Castro y la religión, escrito por Fray Beto, bellísimos. Eso nos manda
manda Nico Fernando de Quilmes, dice: hola Jair, Belén y equipo, el concepto de Pacha de los pueblos originarios, y Francisco hábilmente se lo choreó, dice Fernando de Quilmes. Yo creo que lo tomó. Loco, los conceptos son del pueblo. Lo aprendió, lo recibió. De hecho, esto que decía uno de los chicos que comentaba, de las 4 máximas de Francisco, eso, digo, lo toma de una correspondencia entre Quiroga y Rosas, que hay una correspondencia entre Quiroga y Rosas, en la cual Rosas le da una serie de consejos a Quiroga, en la cual aparecen estas mismas máximas, mirá que vos, de otra forma, pero vienen de ahí. Mirá la referencia federal que tiraste, Rosa. Está todo alineado. Todo tiene que ver con es todo. Rosismo puro esto. Chávez, Néstor Kirchner, Rosa, Francisco sería la línea política. Quiero agradecerle mucho por venirse esta noche hasta acá a la Radio de las Madres. Me parece que también parte de nuestra discusión es por recuperar este legado profundamente político de Francisco. Tomo lo que decía Rodolfo de volver a meter la palabra política casi en todos los ámbitos, ¿no? Que creo que es también nuestra tarea. Así que muchas gracias por venirse esta noche, y cuando quieran están invitados acá a hablar de teología del Papa Francisco o de cómo cambiamos este mundo dirigido por tecnomagnates. Si me permitís. Obvio que sí. Un minutito. Además me encanta escuchar a Rodolfo. ¿A dónde te encuentro, Rodolfo? Acá nomás, en Ciudadela. Listo, lo voy a ir a buscar a la casa, directo, en el Sarmiento. No, quería decir también, referido un poco a la mirada que por ahí ha quedado flotando en el aire en cuanto a las iglesias evangélicas, que hay iglesias e iglesias evangélicas. Claro, le mandamos un saludo a Luis María Alman Bornes, que es un tipo muy apreciado de la iglesia menonita, que ha tenido un rol revolucionario en Argentina, la iglesia menonita también. Sí, y más en este tiempo micro revolucionario. Yo con Luis María decimos, bueno, nosotros estamos participando desde el campito de la fe en distintos campos, ¿no? En los cuales nos están convocando y pidiendo que los acompañemos para ejercer nuestro derecho a la resistencia y a la rebelión, diría, ¿no? Frente a este modelo. Pero eso justamente quería hacer como referencia, ¿no? Una cosa, ayer, gracias a Dios, vi que en Luján, ¿no? En el momento final, ¿no? de la misa, aparecían representantes de distintos credos cristianos, y estaba, digamos, el ala, lo que yo le llamaría el ala derecha de las iglesias evangélicas, que es Asiera, ¿no? Cuyo titular, la hija de su titular, es Nadia Márquez, diputada libertaria. No tengo el displacer. Y el otro, había una pastora, creo, no me acuerdo de qué confesión cristiana, representando a la FAIE, ¿no? Que la FAIE es la Federación Argentina de Iglesias Evangélicas, que son aquellos pastores con los cuales nosotros los curas podemos dialogar. Y somos los que hemos constituido la mesa ecuménica, que cada miércoles acompaña, ¿no? Desde el año pasado, el reclamo de los jubilados aquí en Congreso. Así que reconocer, digamos, el rol de estas otras iglesias evangélicas más afines, ¿no? con el legado y con la doctrina de Francisco. De hecho, hoy lo que hicimos en la Plaza Congreso, siempre antes de la marcha, hoy estábamos medio desenfocados porque parece que la marcha de los jubilados, las marchas de los jubilados, pasó ya al horario de invierno, entonces arrancaron a las 3:30 de la tarde, creo, con la marcha, y nosotros veníamos programando nuestro encuentro semanal de oración a las 4 de la tarde, así que bueno, nos perdimos la marcha hoy por estar organizando ese encuentro. Y hoy el tema del encuentro era el legado de Francisco, y el legado de Francisco asumido por los pastores, laicos y laicas de las otras iglesias evangélicas que reconocemos, ¿no? Podríamos decir, la clave de hoy, el legado de Francisco era basta de descarte, ¿no? Porque en esta sociedad se está descartando a millones, ¿no? En favor de una minoría, ¿no?
que es la que se siente con derecho a quedarse con todo. Así Sí, que totalmente, saludo y a la mesa ecuménica. Luisma, Diego, Pastores, que dan una disputa muy importante en un campo bastante hostil Que para... lo hemos tenido acá Lo el hemos año tenido, pasado. obviamente, que bueno, muy reivindicable su laburo y que están firmes cual rulo de estatua todos los miércoles combatiendo con nuestros jubilados este modelo de descarte. 23:06, vamos a una tanda muy cortita y en un ratito seguimos con Y si sale bien. Somos radio, pero somos más que radio. Entra a AM530 Somos Radio.